Hola, hoy en Los retos de la política, este espacio del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, estamos con Josep María Vallès. Josep María Vallès es uno de los grandes maestros en la ciencia política española y además en él se da una circunstancia muy interesante, ¿no? Y es que hace valer la frase de Max Weber de el político y el científico. Josep María ha sido todo en la Universidad Española, en la Universidad Catalana, desde profesor, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta rector de esta universidad. Pero también ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña y ha sido miembro del gobierno durante la época del llamado tripartito. O sea que a su experiencia, enorme experiencia docente, se une esta experiencia política, sobre todo labrada en los últimos, diríamos, en la década de los años 2000. Hoy Josep María nos visita en los retos de la política para precisamente hablar de los retos de la política como política, pero también de la política como disciplina. Conviene no olvidar que Josep María Vallès tiene uno de los tratados o de los manuales de introducción a la ciencia política más exitosos en la edición en español en la disciplina, ¿no? Su libro, ¿no?, Manual de Ciencia Política o Ciencia Política, un manual que luego también escribió con nuestro colega Salvador Martí, es uno de los grandes, ya digo, de los grandes éxitos y que se encuentra en todas las bibliotecas del habla castellana en el mundo, ¿no? Bueno, sin más, ya prolegómenos, Josep María, ¿cuáles son los retos de la política? Y, por supuesto, muchas gracias por estar en esta sesión de este programa. Bueno, ante todo, gracias por las generosas palabras de presentación y por la invitación a participar en esta iniciativa de la Universidad de Salamanca, con la que tú sabes tenemos lazos muy afectuosos y productivos entre la Autónoma y Salamanca. Me ha parecido muy interesante la iniciativa, no porque me hayas invitado a mí, sino porque he visto los otros registros de otros compañeros de mucho mayor prestigio académico que el mío. Es bueno, creo, poner en contacto a los nuevos politólogos o a los estudiantes con estas referencias. Y voy a contestar la pregunta. Cuando me pides por los retos de la política, yo inmediatamente traduzco de la política democrática. A mí lo que me interesa, si puedo hablar de esta manera, es lo que puede ocurrir en las democracias, en la política de la democracia. Hay otro tipo de política que también puede ser objeto de estudio, pero no es el que en este momento me preocupa particularmente, aunque quizá debiera. ¿Cuáles son los grandes retos de la política democrática? A mi juicio, el primero y principal es el crecimiento de la desigualdad. Las crisis acumuladas en estos últimos decenios nos llevan a una línea imprevista hasta cierto punto de crecimiento de desigualdades. Y la democracia, el sustento de la democracia es una sociedad equilibrada, una sociedad, no diré igualitaria, radicalmente igualitaria, pero sí equilibrada. Nos lo decía ya Aristóteles cuando escribió La Política y reflexionaba sobre la cuestión. Él afirmaba entonces que no son sociedades estables ni equilibradas las que hay una gran diferencia entre ricos y pobres. Y voy a usar la expresión, aunque como sabes hay a quien no le gusta, ¿no? Así es. Aristóteles decía, los que son muy ricos no saben ni quieren obedecer, y los que son muy pobres solo saben obedecer y además se sitúan en actitudes apáticas que no le convienen a la colectividad. Por tanto, allí donde hay crecimiento de los extremos, y estamos viviendo crecimientos de la pobreza en bastantes sociedades, la democracia es frágil y hay que responder a este desafío del crecimiento de la desigualdad.
Está muy claro. Y dentro de esta tensión que origina la desigualdad, ¿qué papel concibes tú que pueden desempeñar las instituciones? Bien, creo que si el fundamento de un sistema democrático estable es la igualdad o la tendencia a la igualdad, para matizar algo más, es la tendencia a la igualdad en términos económicos, pero también en términos de estatus, de educación, de inclusión. Luego hay que este fundamento sustenta algunos pilares. Uno de los pilares es el institucional, efectivamente, el pilar de instituciones. Las instituciones deben ser eficientes y creo que las democracias actuales, las democracias representativas, siguen todavía muy capturadas por instituciones que se crearon en el siglo XIX. Por poner un ejemplo, el lugar central que ocupaba el Parlamento representativo en los sistemas liberales del XIX siguen reivindicándolo los parlamentos, cuando el centro de poder, el centro de decisión se ha desplazado, ya no está en los parlamentos. Los parlamentos, a los ojos de la opinión pública, o de buena parte de la opinión pública, son instituciones obsoletas que se convierten en un gran teatro, pero donde no se toman efectivamente las grandes decisiones que condicionan la vida de la gente. Este es un ejemplo, pero podríamos tratar otros, ¿no? Las administraciones públicas deben ser más eficientes. Es verdad que, como nos dijo Weber, al que tú has citado, una administración burocratizada es superior a la administración clientelística o patrimonial, pero el exceso de burocratización lleva al anquilosamiento y los ciudadanos que tienen el contacto con la política, básicamente a través de la administración, resienten mucho esta respuesta lenta, farragosa, que en muchas ocasiones le da la administración pública. Por tanto, creo que, como tú dices, en el pilar de las instituciones hay también uno de los puntos flacos donde la política debe reaccionar. Hay otros. Sí, y además, sí, fíjate que has puesto dos ejemplos de instituciones, como es el Parlamento, la institución representativa por excelencia, y la administración, que además de haber sido diseñadas, como bien has señalado, en el siglo XVIII y funcionar en gran medida con aquellos parámetros, hoy son dos de los ámbitos más golpeados por la transformación digital. En la medida en que la intermediación ha sido sustituida por soportes digitales y demás, son dos instituciones especialmente golpeadas, ¿no? Y que, sin embargo, no parece que reaccionen, o si reaccionan, están reaccionando muy lentamente a los retos que nos trae la revolución tecnológica. Sí, es así, es así. Si vemos cómo han reaccionado, por ejemplo, los intermediarios comerciales al desafío de la digitalización y cómo es creciente el número de transacciones, es imponente el número de transacciones que se hacen por vía digital en todos aquellos aspectos o facetas de la vida social que requieren intercambio, vemos que en la política y en la administración es todavía muy, muy incipiente. Hay intentos meritorios, pero va muy lento. Si eso no se resuelve a mejor ritmo, si no se avanza, la diferencia, el alejamiento, el extrañamiento de la ciudadanía respecto de las instituciones va en aumento, particularmente en las generaciones jóvenes, que son justamente las que ya, como solemos decir, son nativos digitales. Esos jóvenes, esos adolescentes que se comunican entre ellos por vía digital, que compran y venden por vía digital,
les cuesta mucho entender cuáles son los mecanismos de la transacción, digámoslo así, del intercambio político-administrativo basado todavía en pautas muy anticuadas. Y fíjate que en este ámbito, y sobre todo en el ámbito de los congresos, de los poderes legislativos, el papel de los partidos políticos también está siendo debilitado, ¿no? Los partidos políticos son cada vez más difusos, han perdido identidad, se han fragmentado enormemente, se personalizan y como consecuencia de todo ello empiezan a dejar de desempeñar las funciones clásicas, ¿no? que venían teniendo en el ámbito democrático. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de instituciones, a mí me gusta incorporar a los partidos en las instituciones, entre las instituciones. Hay instituciones que son las que están directamente vinculadas al Estado porque forman parte de la estructura del Estado, pero los partidos, y especialmente en determinadas sociedades democráticas, están ya más conectados al Estado muchas veces que a la sociedad. Nosotros solíamos enseñar que los partidos eran intermediarios entre la sociedad y el Estado. Pues bien, en el momento presente y en muchos países los partidos están mucho más cerca del Estado que de la sociedad, porque no dependen tanto de sus afiliados y de las prestaciones personales o económicas que les hagan sus asociados o afiliados, sino que dependen en buena medida de lo que les provee el Estado, sea en forma de recursos económicos, sea en forma de recursos institucionales. Por tanto, es así la figura, el esquema convencional del partido que hemos estado enseñando está en crisis y parece, aunque no todos lo asumen, parece que sin partidos un sistema de democracia no acaba de funcionar, o al menos nadie ha dado con una alternativa. Es uno de los retos que tienen los sistemas democráticos, es qué posibilidades existen para rehabilitar la función y la naturaleza de los partidos. Bueno, es posible que como resultado de la nueva sociedad digital, pero también siguiendo digamos, una tendencia clásica en la política, haya una mayor tendencia en la actualidad hacia la personalización, sin llegar quizás todavía al culto de la personalidad que se puede dar en ámbitos no democráticos, ¿no? La política en este sentido se individualiza más, es una cuestión de individuos, de pulsiones personales, y esto puede suponer un reto para la democracia, o la democracia puede convivir con este escenario. Aquí nos obliga, digamos, esta reflexión nos obliga a entrar en el campo de la comunicación política. Está muy claro que la política democrática ha incorporado mecanismos de comunicación que se dieron hace ya algunas décadas en el mundo del espectáculo. Y esas pautas eran pautas muy basadas en las figuras más llamativas, más atractivas, más empáticas. La política democrática hoy funciona, como dices bien, en base a personalidades. Ahora bien, hay que tener también en cuenta que son personalidades de atractivo muy fugaz, que algunas resisten en el tiempo, pero otras se queman muy rápidamente. A mí me gusta cuando a veces en reflexiones de carácter familiar o en entornos de amistad se suele manifestar una cierta nostalgia por las grandes personalidades políticas del pasado. A mí me gusta relativizar esta visión nostálgica a los políticos de entonces, si eran grandes figuras. Bien,
Creo que ahí hay una deformación, una escapatoria, porque en su tiempo algunas de las grandes figuras que hoy nos parecen muy notables no lo fueron, o fueron muy discutidas y muy criticadas, y tampoco tuvieron tantos aciertos como se les atribuyen ahora. Y me refiero a sistemas democráticos, no entro en sistemas de tipo autoritario o totalitario. Pienso que tiene importancia el elemento de la personalidad, que la comunicación política lo acentúa, viene compensado quizá por el hecho este de que son atractivos que se diluyen bastante en el tiempo, y que el reto de la política democrática sería de insistir más en las políticas que esa personalidad ofrece, que no en características de aquel personaje, aunque le va a ayudar su capacidad de comunicación, de persuasión, etcétera. De Pero hay acuerdo. que poner más el acento, o la política democrática debería poner mucho más el acento en los contenidos de las políticas que se someten a debate de la ciudadanía. Sobre esto de los... Si me Sí, permites, digamos, yo claro. voy a decir algo provocativo, ¿no? El énfasis que en las campañas electorales se pone en los debates entre los candidatos. Parece que la elección va a decidirse después de un cara a cara entre candidatos mejor posicionados para conseguir una mayoría parlamentaria o una elección presidencial. Creo que este es un defecto de la democracia. Cuando se piden más debates de este tipo, a mi juicio, se está perjudicando a la democracia. Debates de este tipo me parecen interesantes no en el momento de la campaña electoral, sino a lo largo y durante el mandato legislativo. Entonces puede ser positivo que vayan examinando qué ocurre con las políticas que se están practicando, pero en el momento de la promesa electoral, de la necesidad máxima de seducción con las buenas armas y las malas armas, es condensar y simplificar el debate político de una manera que no ayuda a nada. Por tanto, si a mí se me preguntara y tuviera la oportunidad de decidir, yo en lugar de ampliar los debates preelectorales, voy a ser radical, los prohibiría por deformadores, por perversos para la buena salud de la democracia. Es un exceso, pero creo que también puede haber excesos discutibles aquí, Claro ¿no? que sí, no, no, me encanta tu provocación, porque esto además me lleva a dos tipos de preguntas muy distintas. Una tiene que ver con algo que, y aquí, bueno, está el libro que me refería al principio. Precisamente el último capítulo de este manual habla de los resultados de la política. Le das una importancia, dice, la política como resultados, y hay tres capítulos. El primero es las políticas públicas, el segundo la dinámica política, continuidad y cambio, y tercero, gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Es decir, la política tiene que ver con resultados, ¿no? Tiene que ver, de acuerdo, y luego voy a volver a la otra parte, a la parte del relato, o a la parte, si se quiere, de la épica de la política, pero como resultados, ¿qué elementos, en tu opinión, son problemáticos? Vamos a ver, tocas un asunto que me ha ocupado incluso profesionalmente. Pienso que un defecto de sistemas democráticos como los que conocemos es una insuficiencia en los mecanismos de evaluación de los resultados de la política. Precisamente los debates preelectorales o los debates parlamentarios o los debates mediáticos no se fundan en evaluaciones exactas o aproximadas de los resultados de las correspondientes políticas. Una política educativa tiene que cambiarse o no, depende. ¿Y en qué? Depende. Depende de que exista una buena evaluación de una política educativa, o una política sanitaria, o una política de acceso a la vivienda. Y esos mecanismos que la ciencia política
ha ido, y la economía también, ha ido elaborando de manera gradual y que no dan resultados impecables, pero dan resultados apreciables e interesantes, todavía no son utilizados en el escenario político. Y el debate o la discusión política se basa no en indicadores de una cierta solvencia, sino que se basa en manifestaciones superficiales, en expresiones de irritación, en anécdotas, y que son las que utilizan los dirigentes políticos cuando se enfrentan en el Parlamento, cuando se enfrentan con declaraciones en los medios. Un énfasis mayor en promocionar mecanismos e instituciones de evaluación, y ahí la ciencia política tiene bastante que decir, mecanismos de evaluación de resultados de las políticas, me parece un elemento esencial para sanear nuestras democracias. Y que además ayude pues, a eliminar lo que antes decías, ¿no? Y este tipo de demagogia oportunista que a veces se da en la propia liza política y sobre todo en la liza preelectoral. Y la segunda cuestión que te iba a preguntar es que, bueno, finalmente son individuos los que compiten usando estos debates o no, usando estas técnicas de comunicación a las que tú te referías. Pero estos individuos son conscientes de que están en el ámbito de un oficio, de que la política tiene también algo de oficio. A veces quizás son demasiado conscientes de ello, ¿no? En el sentido de que lo ven, algunos de ellos lo ven casi exclusivamente como un oficio y no como un servicio público. Pienso que el perfil deseable y óptimo para quien quiere participar en política de una manera estable, no diré vitalicia, pero sí estable, el elemento definitorio debería ser una fuerte conciencia de que está en ello como servidor público, no como profesional del asunto. Por eso a veces me ha interesado, y tú has hecho mención de mi experiencia política vino a través de una asociación ciudadana que impulsada por el presidente Maragall, que fue el presidente del gobierno del que participé, quería que personas del mundo profesional, del mundo de la sanidad, del mundo de la informática, del mundo de la universidad, tuvieran la oportunidad de dedicar algunos años de su vida a la carrera política, pero con fuerte vocación de provisionalidad, no para permanecer allí de manera indefinida, de tal manera que mi compromiso con la política tenía fecha de caducidad, era para un máximo de 8 años, y así igualmente mis compañeros de asociación que estuvimos implicados en aquella operación. Pienso que la política no puede estar en manos de amateurs, en el sentido de personas que no aparecen ni desaparecen de ahí, pero que ha de ser ha de constituir un buen mix, una combinación de personas que están allí de manera duradera, porque van aprendiendo y conocen bien mecanismos de poder y de negociación y de transacción, pero al mismo tiempo deben complementarse con personas que no hacen de la carrera política su vocación principal, sino que aportan temporalmente a la política la visión de determinados colectivos que muchas veces se encuentran muy lejos de la política y que sirve para que esos colectivos se hagan cargo de lo que es la política en toda su complejidad y viceversa, que la política se haga cargo de lo que es la vida de las personas con toda su complejidad. Ya para ir terminando, quería no dejar pasar el actual escenario internacional, ¿no? La dimensión internacional de la política. ¿Ves algún o quieres subrayar algún reto que en tu opinión es fundamental en este ámbito? El reto no es muy diferente, pero a otra escala del que hemos estado comentando. Es decir, la
construcción de instituciones más sólidas y de comunicación menos sesgada que permita a la ciudadanía, en diferente medida, tener alguna participación en las decisiones. A veces me llama la atención que en temas como la discusión sobre si el referéndum es o no es una buena herramienta de consultar a la opinión pública sobre determinadas cuestiones, que se crea que el referéndum es peor instrumento de consulta que no la decisión de 10 o 12 personas encerradas en un comité. No forzosamente tiene que ser mejor la opinión de una mayoría de la población, o peor, la mayoría de una población, que la mayoría de un politburó. Creo que hay que tener en cuenta en política internacional, cuando se afirma son cuestiones demasiado complejas para someterlas a la consideración de la ciudadanía, que la complejidad bien explicada permite adoptar decisiones de sentido común. La situación internacional es fundamental porque, en cierta manera, se interfiere en todas las decisiones. Las grandes decisiones de la política de los estados están condicionadas por la de los organismos internacionales, en nuestro caso por la Unión Europea, por la OTAN. Creo que si no se llega a, en cierta manera, a contaminar más a esas instituciones de lo que son las opiniones de la ciudadanía, el riesgo de acumular poder incontrolado, de acumular poder poco transparente, el riesgo va creciendo y es realmente un ataque a la línea de flotación de la democracia. Muy bien. Bueno, Josep María, pues muchísimas gracias. Aquí ya terminamos. De nuevo, agradecer tu presencia, tu apoyo a este programa, y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte con el programa, porque creo que se lo merece.